Gracia y paz. En el estudio anterior hemos estado hablando de la necesidad de avanzar en la carrera cristiana para pasar de la condición de niños a la condición de hijos. Esto es una necesidad imperiosa para todo discípulo cristiano. Ahora bien, se han propuesto varias figuras, ilustraciones interesantes para ilustrar el caminar cristiano de cómo avanzamos hacia la madurez. Un hermano ha propuesto esta figura. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene 3 lados, 2 catetos y la hipotenusa. Si esto fuera un mapa caminero y nosotros quisiésemos viajar desde el punto A al punto C, indudablemente que seguiríamos la línea de la hipotenusa. Eso es lo más lógico, es el camino recto. Sin embargo, Dios cuando trata con nosotros, normalmente toma los catetos y no la hipotenusa. La hipotenusa en esta figura tiene 16 centímetros y sumados los 2 catetos hacen 24 centímetros. Es decir, el viaje por los catetos es 8 centímetros más largo. Esto ilustra de alguna manera lo que el Señor hace con nosotros cuando trata con nosotros. Porque a Él no le interesa tanto la rapidez con la que caminamos, sino los objetivos que tenemos en la caminada. A Dios no solo le interesa la meta, sino el proceso, porque en el proceso, con las dificultades del camino, vamos siendo transformados. Miremos 2 hermosos ejemplos. El primero es Moisés. Cuando tenía 40 años, Moisés pensó que Dios le daría libertad al pueblo a través de él. Pensaba que él era el hombre indicado para esa alta misión. Porque ¿qué otro israelita había tenido los privilegios que él? ¿Qué otro israelita había tenido su crianza y su educación? Recordemos que fue criado por la hija de Faraón. Él era un príncipe en Egipto. Todo le hacía pensar que él era el hombre indicado y que a los 40 años ya era el tiempo de libertar a su pueblo. La Biblia dice que él era poderoso en palabras y obras, pero cuando llegó a esa edad, con estas pretensiones de libertador que él tenía, mató a un egipcio, fue sorprendido y tuvo que huir lejos. Si tú lo hubieses visto, habrías visto un egipcio huyendo por el desierto. No un israelita, sino un egipcio. Porque todo en él denotaba su procedencia. Y estuvo en el desierto 40 años, pastoreando las ovejas de su suegro, hasta que todo lo que él tenía de Egipto, toda su refinada educación y sus exquisitos modales se perdieron. Toda su grandeza, incluso su elocuencia. Él quiso irse, hablando figuradamente, por la hipotenusa, pero Dios lo envió por los catetos, y eso significó 40 años más. Recién a los 80 años, que es la edad en que los hombres quieren jubilarse y lo único que desean es mecerse en la hamaca, Moisés fue enviado a libertar al pueblo de Dios. En esos 40 años, Dios hizo un trabajo de destrucción y de reconstrucción en Moisés. Cuando volvió para realizar su misión, Moisés ya no tenía nada de Egipto. Era un hombre transformado. Pero el caso más notable lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar que cuando faltaban como 6 meses para la cruz, el Señor se apartó con sus discípulos a una tierra extranjera, a un lugar apartado, conocido como Cesarea de Filipos. Allí Él les preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente acerca de Él
y luego les preguntó qué pensaban ellos de él. Las respuestas fueron variadas, pero Pedro en su momento recibió una revelación del Padre para contestar de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues bien, en ese mismo momento, el Señor habló acerca de la iglesia, habló de la cruz y habló del reino. Estos 4 elementos, 4 revelaciones en realidad, 4 descubrimientos que hizo tanto el Padre como el Señor para los discípulos, son las 4 piedras angulares, los 4 cimientos de toda la obra de Dios en esta dispensación y en el futuro. El Padre revela a Cristo, Cristo revela su iglesia, Cristo revela su cruz y Cristo revela su reino. Siendo los asuntos principales, fundamentales, las revelaciones fundacionales, podemos pensar que eso es todo lo que él tenía para enseñarle a sus discípulos y que estaba como ya concluyendo con esto su ministerio. Sin embargo, 8 días después ocurre un hecho igualmente portentoso. El Señor toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva aparte a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La gloria que estaba escondida en el Hijo de Dios se develó ante los ojos asombrados de los discípulos. El velo de su carne se dio ante la gloria que irrumpió desde adentro y que se manifestó con toda su fuerza. Díganme ustedes, ¿qué impedía que en ese momento el Señor Jesús ascendiera a los cielos? ¿Había acaso algún pecado, alguna transgresión, alguna atadura humana, misteriosa tal vez, que pudiera impedir que Él regresara al lugar de donde había venido, a su casa? Nada absolutamente lo impedía. Él pudo haberse ido, y aquí usamos la figura, por la hipotenusa, rectamente, rápidamente. Sin embargo, Él se fue por los catetos. La cruz estaba ahí. En el vértice de los catetos estaba la cruz. Era necesario pasar por ahí. Si Él se hubiese ido directo al cielo, rápidamente, en forma expedita, nada habría sido conseguido para el hombre, ni la salvación, ni el reino, ni la vida eterna, nada, si Él no hubiese ido a la cruz. Por tanto, Dios escogió el camino más largo para su amado Hijo, y Dios siempre escoge el camino más largo para tratar con nosotros, porque también somos amados suyos, y porque Él quiere transformarnos. No hay otro camino, no hay un camino más corto, no hay atajos. Hay que hacer todo el recorrido que Dios ha estipulado y por el cual Él va a alcanzar sus objetivos con nosotros. Otro hermano ha propuesto un ejemplo también muy precioso. Aquí tenemos una figura del sol y de la tierra que gira en torno. El sol es Jesucristo, nuestro Señor, el sol de justicia. Y nosotros somos como la tierra si es que hemos aceptado hacer que nuestras vidas giren en torno de Él y que nuestras vidas sean vidas vividas para Él. Ahora, en este movimiento en torno al sol, nosotros vamos pasando por experiencias. Hay 2 movimientos implícitos aquí. Nosotros sabemos la rotación de la Tierra sobre sí misma y la translación de la Tierra en torno al Sol. Si lo miramos esto espiritualmente, la rotación de la Tierra sobre sí misma sería
la rotación nuestra alrededor de nuestro propio eje, alrededor de nuestro yo, pero siempre mirando al Señor. Para que no ocurra lo que un profeta decía, que Israel era como una torta no volteada, como un pan cocido por un solo lado pero crudo por el otro. Dios quiere que nosotros nos cozamos por los dos lados y no quedar crudo por uno. De la misma manera, entonces, el movimiento de rotación significaría esta exposición nuestra en toda nuestra vida, en todo lo que somos, alrededor de Cristo, en torno de Cristo, siendo iluminados por la luz de Cristo. Pero luego el movimiento de translación, que significa este movimiento elíptico en torno al Sol, significaría que nosotros vamos pasando por distintas experiencias. Por ejemplo, la vida familiar, la vida laboral, la vida con los hermanos en la iglesia, problemas con nuestro propio yo y todas las demás cosas que comprenden nuestra vida van girando en torno al sol de justicia. Esto es un trabajo precioso, porque estamos siendo expuestos a la luz, trabajados por la luz y por el calor del sol. Sin embargo, si solamente fuera un movimiento de rotación y de translación en un mismo plano, todavía es insuficiente. Sería un poco como lo que hizo Sansón en los últimos días de su vida. Sansón girando en torno al molino, usando su fuerza bruta para mover ese molino, como un castigo otorgado por los filisteos poco antes de morir. Nuestra vida no es en un mismo plano siempre, dando vueltas en círculo, sino que tiene otro movimiento muy interesante. Aquí lo tenemos. Estamos girando en torno al sol de justicia. Bueno, aquí en medio está el Señor Jesús. Pero Él se va elevando. De modo que los movimientos que nosotros hacemos siempre implican una elevación, girando en torno de sí mismos para ser cosidos por todos los lados por este sol. Luego, la translación, donde de tiempo en tiempo volvemos sobre los mismos puntos en que somos tratados, pero siempre en un nivel más alto. De tal manera que podemos decir que hay tres movimientos: la rotación, la translación y la elevación. Cristo va subiendo y con Él nos va llevando, de tal manera que las experiencias, aunque puedan ser similares o parecidas, nunca están en un mismo plano, sino en un mayor grado de madurez, de elevación. Esto es una buena figura de lo que es la obra del Señor por medio del Espíritu Santo en nosotros. Nunca quietos, nunca detenidos, sino que siempre moviéndonos de esta manera, de este ascenso helicoidal. Y noten ustedes una cosa curiosa. Esta figura ilustra el crecimiento cristiano, pero también está presente en la naturaleza. Está presente, por ejemplo, las enredaderas que crecen en torno a un árbol o una rama. Está la figura del ADN, que es también nuestra impronta genética, que tiene esta misma forma. Entonces, de alguna manera, el Señor ha dejado testimonio en la creación acerca de cómo Él trabaja con nosotros. No es que volvamos sobre los mismos puntos inútilmente, sino que siempre será con un mayor provecho porque hay un mayor ascenso. A veces solo vemos fracasos que se repiten, experiencias rutinarias, como si fueran un círculo vicioso. Pero recordemos, siempre se dan
en un plano ascendente, siempre superior, siempre guiados por el Señor que es nuestro sol de justicia. Así pues, no nos cansemos. Aunque nosotros no lo percibamos a veces, hay un avance, hay continuos avances. Y también sepamos esto, porque estos avances o estos movimientos no dependen de nosotros. Nosotros no diseñamos estas cosas. Está el Espíritu Santo, que hoy en día esté realizando en nosotros un trabajo minucioso, un trabajo de artífice para nuestra transformación. Él prepara los catetos por los que vamos a ir. Él prepara de alguna forma estos tres movimientos para que nosotros vayamos subiendo. Nada ocurre al azar, nada escapa a su control. Él es el gran maestro, el maestro de los maestros, sabio, atinado, sensato, amoroso, que nos lleva por el camino correcto. Nada puede dañarnos más allá de lo que está precisamente medido. Nada puede destruirnos. Recordemos esas palabras de Pablo en Romanos 8:28 que dicen: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o todas las cosas cooperan juntas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten ustedes la palabra llamados. Aquí no se trata de voluntarios. Tú no eres un discípulo voluntario, aunque tú pusiste tu voluntad a favor. Sin embargo, previo a eso hubo un llamado. Este llamado del cual hemos hablado en otra oportunidad, que en algunos casos es como arrastrarnos para venir a Cristo. Es una elección divina, una elección anticipada de antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos escogió y venido el tiempo, Él nos llamó y nos trajo a la comunión con su Hijo. De manera que somos participantes de un llamamiento celestial. Por eso es tan glorioso este camino que tenemos. En Cristo los fracasos redundan en victorias. En Cristo la muerte redunda en vida. En Cristo los tropiezos se convierten en gloriosas levantadas, nunca retrocediendo, siempre avanzando, un poco más arriba cada vez, siguiendo al Señor. Que el Señor abra nuestros ojos para ver y para que nada nos desaliente, para seguir al Señor con constancia, con valor, sabiendo que lo que Él está destruyendo tiene que ser destruido. Hay una vasija rota, quebrada, que tiene que dar paso a una vasija nueva. Una vasija que no durará poco tiempo, sino será eterna, porque Dios no está construyendo con materiales perecederos, sino imperecederos. Que el Señor nos socorra y nos dé la luz y los ojos ungidos para ver esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos puesto en Cristo y por estar operando en este tiempo por medio del Espíritu Santo de esta manera tan gloriosa, destruyendo y construyendo, rehaciendo, con estos movimientos tan necesarios para nuestro provecho. Padre, permítenos tener los ojos ungidos para no resistirnos a tu voz ni a la obra de tus manos en nosotros, para no rebelarnos, sino para aceptar lo que tú estás haciendo y para glorificarte en medio de las pruebas. Te agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos sostenga y nos socorra en este caminar tan glorioso, tan hermoso. Amén.